A mí me hubiese gustado también que con ese rigor con el que la Comisión de Quejas ha sancionado a nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que en nuestra opinión, en el marco de sus facultades constitucionales, envía un paquete de reformas a la Cámara de Diputados y en ese marco, en una declaración, utiliza el término de oligarquía corrupta, refiriéndose al bloque del PRI, del PAN y del PRD. Y dice el presidente que responden a intereses oligárquicos. A mí me hubiese gustado también que quien preside la Comisión de Quejas hubiese tenido ese mismo rigor cuando sancionaron al presidente de manera injusta, cuando alteraron las declaraciones del presidente en una de sus mañaneras y la unidad de lo contencioso alteró las declaraciones y con base en esas alteraciones la Comisión de Quejas resolvió sancionar al presidente. Y lo peor de todo es que engañaron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que confirmó la resolución de la Comisión de Quejas. Pero ahí no se dice absolutamente nada. Y por otro lado, aquí también he escuchado o hemos escuchado voces que han traído al debate las diversas reformas constitucionales en materia electoral. Por supuesto que conocemos las reformas constitucionales en materia electoral, desde la de 1953, que le dio el voto a la mujer, hasta la última del 2014, que otorgó metafacultades a este órgano electoral. Por supuesto que tenemos claro que ese derecho consagrado, ese derecho humano consagrado en la Constitución, como lo es la libertad de expresión, pues está acotada para quien ejerce un cargo en el servicio público o en este caso como jefe de Estado lo ejerce el presidente de la República. El punto en el debate no es ese. Y para concluir, solo les dejaría la reflexión a las y los consejeros. ¿Qué opinan si alguien los llamara impresentables, basuras o apestados? No aceptamos, respetamos las opiniones, no las compartimos porque nos parece que estos adjetivos por demás vulgares y soeces de ninguna manera se enmarcan dentro de la libertad de expresión. Muchas gracias, presidenta. Gracias a usted, señor diputado. ¿Alguien más? Adelante, señor representante del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo. Muchas gracias, presidenta. Consejera Claudia Zavala, yo había jurado no escuchar nunca la mañanera, pero ahora me hizo que me la chutara completita. Entonces, ni modo, todo sea por el bien de la democracia y de la mejor claridad del tema.
El presidente aparenta no entender que no es lo mismo el estatus jurídico del presidente de la República que el de un periodista. E insisten en equiparar constantemente que la autoridad que tiene la obligación de acatar la Constitución, de cumplir la Constitución y la ley, no se puede equiparar a un ciudadano, que un periodista es eso, un ciudadano que ejerce un oficio como cualquier otro. No le aplican estas restricciones a los ciudadanos, le aplican a las autoridades, en todo caso a las instituciones, como los partidos políticos, pero no a los ciudadanos. Mientras no asimilen estas circunstancias, la discusión va a ser entre sordos, porque constantemente el presidente de la República está violentando la Constitución, violentando la ley. Yo creo que deberíamos de comenzar a discutir, yo sé que ha sido una cosa que se ha discutido en otros temas, en otras ocasiones, en algunas como en 2019, se llegó a tomar la decisión de que las mañaneras se suspendieran en procesos electorales, ratificado por el tribunal. Y el presidente de la República, por más que hay reconvenciones, tanto de la autoridad electoral como del tribunal, insiste de manera sistemática en violentar la norma. Volver a poner en el centro de la discusión si lo adecuado es que se suspendan las mañaneras o su campaña electoral permanente de uso de recursos públicos por parte del titular del Poder Ejecutivo, debería de volverse a poner en la mesa. Porque tal parece que por más resoluciones que emita la Comisión de Quejas ante una violación flagrante como la que sigue haciendo el presidente de manera permanente, pues el presidente simple y sencillamente recibe la notificación y en la mañanera siguiente vuelve a violentarla. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en 2019 se suspendieron para las entidades. Ya se llegó a esa decisión. Debería de volverse a plantear una circunstancia de ese tamaño para tratar de poner un remedio de tajo a la intervención indebida e ilegal del presidente de la República. López San Martín no tiene el mismo cargo que López Obrador, ni las mismas obligaciones legales y constitucionales, por más que insista López Obrador en eso. Y solamente un comentario adicional. No me deja de llamar la atención cómo va creciendo la legión de superhéroes de Morena. Ya no solamente es el patriota Manuel Bartlett, ahora defienden a López-Gatell, que sin ser candidato ha sido objeto aquí de una discusión larguísima. Un señor que dijo que sería una catástrofe si llegábamos a 60,000 muertos en la pandemia. Y las cifras de los estudios, entre otros del INEGI, dice que rondan los 800,000 muertos. Fue una actuación criminal la que se hizo en aquel momento. Para muchos de nosotros, López San Martín es suave en la manera como se expresa de alguien que, siendo responsable de una política pública de salud, tuvo tal nivel de incompetencia, pero no hubiera pasado nada si el peso baja o sube o una obra no se concluye. Estamos hablando de vidas humanas, de cientos de miles de personas que fallecieron por una política criminal de una persona como López-Gatell. Está creciendo su legión de superhéroes. Al patriota Manuel Bartlett se suma ahora el heroico López-Gatell. Más gracias.
Pasamos hacia el siguiente asunto de los asuntos generales de nuestra orden del día de hoy, propuesto por el diputado Hiram Hernández Cetina y se denomina Medidas para evitar el uso faccioso de los programas sociales del Gobierno federal. Para la presentación del punto, diputado, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Solo una pregunta. ¿No iba antes que yo el representante legislativo del PT con lo de la coacción a los empresarios? Sí, recordaremos que él pidió que se pusiera en primer lugar el punto del logotipo del INE y que el punto último que había propuesto pasaba al orden último de la sesión, que es en el último orden en el que iba a pedir participar. El de los empresarios, creo que no Sí. lo hemos debatido. Sí, el de él. Sí. Porque yo tengo muchas ganas de debatirlo. Primero está el de usted, diputado. Ok, perfecto. Bueno, sobre el punto en cuestión, que nuestra coalición Fuerza y Corazón por México ha determinado titular medidas para evitar el uso faccioso de los programas sociales. Me permito leer nuevamente el comunicado de nuestra candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, quien hace un llamado muy sensible, muy oportuno, que es el siguiente. Ciudad de México, a 27 de marzo del 2024, licenciada Guadalupe Tadei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, presente. Xóchitl Gálvez Ruiz, en mi carácter de candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, y ante el uso faccioso de los programas sociales del Gobierno federal en la contienda electoral, me permito solicitar, primero, que el Instituto Nacional Electoral de forma urgente inicie una campaña de difusión en televisión, radio, periódicos y plataformas digitales con el mensaje, y abro comillas, los programas sociales, becas, pensiones y apoyos del gobierno no pertenecen a ningún partido político. Son programas pagados con recursos de los ciudadanos y están en la Constitución. Ningún partido debe condicionar su permanencia a cambio de tu voto. Cierro comillas. Es públicamente conocido que la campaña de Morena y sus partidos aliados no se basan en propuestas o planes de gobierno, sino en dinero y amenazas para evitar que voten por la coalición que hoy encabezo. En ese sentido, y con la finalidad de preservar los principios de equidad, imparcialidad y del voto libre e informado en la presente contienda electoral. Y segundo, solicitarle una reunión con carácter de urgente con las consejeras y consejeros de este instituto electoral para darle seguimiento a esta petición. Atentamente, firma la próxima presidenta de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz. Consejeras y consejeros electorales, este tema es de la mayor relevancia, pues a partir de este momento nuestra coalición, nuestra candidata, el PRI, el PAN y el PRD, y los millones de ciudadanos que
fervientemente creen en nuestras siglas y en nuestros proyectos, en nuestras causas y en nuestra oferta y plataforma política, así como en nuestros candidatos, habremos de iniciar una campaña firme y sólida de difusión y de información de que los programas sociales, y lo repito muy claro para los medios de comunicación y para quienes nos sigan en las redes sociales, las becas, las pensiones, los programas sociales, las pensiones del adulto mayor, las becas para los jóvenes, las pensiones para las abuelas y los abuelos, las ayudas para las madres solteras, todo, en fin, todo lo que constituye la ayuda que el Estado mexicano le da a la población mexicana es una ayuda que nosotros pagamos, que ustedes pagan a través de sus impuestos. Cada que van a la tienda, al Oxxo, al supermercado, a comprar algún producto y pagan 16% de IVA del impuesto al valor agregado, ustedes mismos con el dinero de su bolsillo están financiando esos programas sociales. Cada que reciben su quincena y les quitan el ISR y no les dicen claramente a dónde se va ese dinero. Bueno, ese dinero se usa para pagar los programas sociales que ustedes están recibiendo. Y ahora pretenden venir a decirles que esos programas sociales se los regala un partido político, que en este caso es Morena. No es cierto, mexicanas y mexicanos, los pagan ustedes con su dinero, con sus bolsillos, porque ustedes con sus impuestos son quienes financian al gobierno. Gracias a ustedes existe gobierno. Gracias a ustedes existe el Estado mexicano. Gracias a ustedes estamos aquí debatiendo los políticos en esta herradura de la democracia, pagados por ustedes con su dinero. No permitan que les quieran decir que Morena les regala algo. Nadie les regala nada. Ni el PRI, ni el PAN, ni Morena les regala algo. Ustedes lo pagan con su dinero. Y espero que este mensaje dé vuelta en todo el país para que cuando vayan a la intimidad de la casilla el 2 de junio, recuerden este mensaje y voten en libertad. Y voten en secreto, y voten sin presiones, sin chantaje, sin que Morena y sin que el gobierno federal los quiera coaccionar, los quiera amenazar. Sabemos que tienen miedo y que también por eso en las encuestas no quieren decir que están con nosotros. Sabemos que tienen miedo, pero en la intimidad de la casilla, voten por el PRI, por el PAN y por el PRD. Voten por Xóchitl Gálvez. Los programas sociales son suyos. Llegaron para quedarse. Es cuanto. Muchas gracias y Dios los bendiga. Muchas gracias, diputado. A partir de este momento les informo que estaré verificando la existencia del quórum para continuar con esta sesión. Hace unos momentos, por algunos minutos, segundos, perdimos el quórum, así que a los representantes del Poder Legislativo y de partidos políticos y colegas consejeros, los invito a que tomemos nuestros lugares y mantengamos activo nuestro quórum. ¿Alguien que quiera participar en este punto? Adelante, Guadalupe Acosta Naranjo, representante del PRD. Presidenta,
El Instituto Nacional Electoral y antes el Instituto Federal Electoral ha hecho durante los procesos electorales pronunciamientos, incluso ha hecho protocolos completos, convenios, acuerdos para tratar de difundir que no se puede coaccionar el voto, que no se puede comprar el voto, como parte de sus funciones normales. Yo espero que en esta ocasión el INE lo haga de nueva cuenta. Entiendo que están preparando una serie de materiales al respecto, que lo hagan bajo las formas y los lineamientos que ustedes decidan, respetando evidentemente los que emite la ley y la Constitución, y que eso pueda tener la máxima publicidad. No creo que nadie en su sano juicio pueda estar en contra de que la autoridad electoral promueva el voto libre y secreto y advierta a los ciudadanos sobre sus derechos legales y constitucionales, y que nadie puede ejercer coacción ni la compra del voto en un proceso electoral. A eso es a lo que se refiere nuestra candidata y nosotros como representantes de la coalición, de los distintos partidos políticos que apoyamos esta coalición, estamos respaldando. Esperamos que eso se haga, que pronto este Consejo General conozca de las medidas de manera concreta que se harán para propiciar el conocimiento de un tema tan delicado como este y que es tan importante para nosotros. Pero producto de que este debate se dio al inicio, no quisiera mucho profundizar, pero sí manifestar mi preocupación, porque en distintos medios de comunicación en este momento está corriendo la versión de que el INE va a emprender acciones jurídicas contra nuestra candidata Xóchitl Gálvez por el tuit que subió. Yo no recuerdo que aquí se haya acordado iniciar ninguna acción jurídica contra la candidata Xóchitl Gálvez. Por desgracia, y no digo que usted lo haya dicho, le atribuyen a usted y a la consejera Carla estas aseveraciones. Yo lo que entiendo que Carla dijo es que debería de iniciarse un proceso de oficio, nada más, no el resultado de una investigación. Y yo dije después que ojalá no fuera de oficio, que los que están metiendo presenten una queja, como todos nosotros. Pero si el INE decide hacerlo de oficio, pues lo hará. Tampoco vi que se acordara aquí que hubiera ya una decisión del órgano de que el proceso se iniciara de oficio, sino fue una sugerencia de una consejera que me imagino lo van a valorar. Pero no vi que el tema se discutiera y se votara y tuviera una resolución como para que esta herradura tomara ya esa decisión de iniciar de oficio. Si lo hacen, están en su derecho y lo harán, pero habría que formalizarlo en todo caso. Yo creo que habiendo sido presentado por una coalición esta circunstancia, ellos tendrían la obligación de llevarlo, como lo hacemos todos, a la comisión de quejas y que ahí se haga la investigación respectiva. Pero lo que no es correcto es que se esté circulando ya. No quiero atribuirle a ustedes la responsabilidad, no digo el hecho que está sucediendo. Se está circulando por distintos medios de comunicación, propiciado desde cuentas ligadas a los compañeros de Morena. Qué elegante me vi con lo de compañeros. Con los compañeros de Morena, que dicen que ya hay un proceso y acciones jurídicas de parte de este órgano en contra de nuestra candidata. Yo creo que cuando se vea y se discuta, porque esto sin duda ya sea por la queja o porque inicien de oficio este tema, se va a desechar por frívolo. No veo yo ninguna utilización ilegal de la candidata Xóchitl Gálvez, ni veo pagando propaganda ni haciendo nada de eso. Pero si consideran que en un tuit donde ponen unas fotos que se clarifica, son sugerencias hacia el Instituto Nacional Electoral, porque es quien puede tomar estas medidas, y consideran que eso es inadecuado, pues lo más probable es que ordenen que baje el tuit. No, es lo que creo que puede suceder si es que así pasa.
Yo la verdad me parecería exagerado, pero bueno, esperaremos que la comisión se reúna, haga como siempre su trabajo profesional y determine lo correcto. Ya en algunas ocasiones las comisiones han ordenado a nuestra candidata que baje tweets y se ha acatado esas decisiones y las hemos aceptado, pues porque se han sustentado y se han hecho resoluciones y nosotros no hemos ido a impugnar ninguna de estas a ninguna otra instancia, sino nos hemos acatado plenamente. Pero sí quisiera por lo menos dejar aquí claro, Presidenta, de que o me perdí de algo, no me levanto, yo soy de los que no me levanto, cuando mucho me voy aquí atrás, no hago el ridículo de otros, no me levanto, cuando estoy en una reunión trato de estar hasta que termina, al final, por muy tarde que sea, y estar atento a los debates. A eso viene uno aquí. Si de algo me perdí, que me lo clarifiquen. ¿Es cierto que el INE ya va a tomar medidas jurídicas contra la candidata Xóchitl Gálvez? ¿Es cierto que ya se acordó iniciar de oficio por parte del INE una investigación? Yo sí escuché la propuesta, incluso dije, bueno, si inician, inícienlo, no hay problema. Y leí el tuit en ese momento, leí el tuit para que tuviera un contexto de las imágenes, de las fotos, que sin el tuit, en mi opinión, no se entendían. Viendo lo que dice el tuit y diciendo aquí les dejo una sugerencia, si luego las fotos, pues entonces sí, yo creo que hay un contexto para poder hacer un análisis. Pero si de algo me perdí, por lo menos para los medios de comunicación o para la opinión pública, sería bueno aclarar que, como yo creo, el INE no ha decidido iniciar acciones jurídicas como tal contra Xóchitl, ni siquiera ha decidido iniciar un proceso de oficio. Las dos cosas pueden suceder y estarían en su derecho, creo yo, un poco forzado en mi opinión, pero sí quisiera por favor que eso se clarificara, porque aquí ahora las sesiones del INE las ve mucha gente por alguna extraña razón, ya se miran, yo no sé por qué. Conste que le decía a un amigo mío consejero, que no quiero decir su nombre, que no vine a la sesión pasada y yo no fui el del motivo de los desencuentros con el personaje que se levanta cada rato, para que vean que el compañero es muy bueno para hacer enojar a cualquiera, con sus terquedades, ¿no? Pero no quiero decir quién, pero ustedes ya saben a quién me refiero. Entonces, no es un asunto mío, yo por lo regular no inicio ningún pleito, no rehuyo ninguno, pero el personaje es raro, es complicado, batalloso. Ay Dios, es complicadito desde chiquito, así era. Ahora le da por salir y no por debatir. Ojalá me dé por favor una aclaración. Muchas gracias, señor representante. A ver, en asuntos generales no se toman decisiones, se reciben las propuestas. En asuntos generales no hacemos votación. En el momento de la discusión anterior dijimos damos por recibido, incluso para aclaración leí el oficio que se había presentado durante el curso de esta sesión y que se había recibido en presidencia. Por supuesto que los colegas y consejeras, consejeros, habremos de definir una fecha en la que, atendiendo la solicitud que viene en el oficio, se prevé una reunión con todas las consejerías, porque así lo solicita el oficio que también acaba de releer el diputado del Partido Revolucionario Institucional, en donde al final solicita en breve y de carácter urgente una reunión para presentar esta propuesta a las diferentes consejerías. En cuanto las consejerías estemos en un punto de acuerdo, habremos de comunicárselo para tocar el asunto. Así es. Muy bien. Pasamos entonces… perdón, adelante. Si yo fuera candidato del frente opositor, despediría a la representación que hay aquí en el INE, porque este punto ya se había tocado. De hecho, la consejera presidente había leído el oficio que aquí se volvió a leer. Si en vez de preocuparse, andar de monaguillo, estuviera atento a la discusión, se habría dado cuenta perfecto que eso ya se había abordado. Pero además no estoy de acuerdo
en que aquí se diga, no ha pasado nada. No, sí ha pasado, se está usando el logotipo del INE. Hubo un llamado de la consejera presidenta, y por eso no se entera, que no se entera, diciéndole a Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, de la mejor manera le pido que retire el uso del logotipo de sus cuentas privadas, de sus cuentas personales. Los representantes del PRI, del PAN y del PRD serían quienes debieron haber hecho este planteamiento aquí ante el Pleno del Consejo. Esta petición que están haciendo tardíamente, porque su candidata no les tiene confianza, sabe que no atan ni desatan, y entonces ella públicamente hace el planteamiento. Se necesita desvergüenza para decir que esto no es grave. Hay mensajes de Xóchitl Gálvez Ruiz con el logotipo del Instituto Nacional Electoral. Aquí hubo consejeras, consejeros que plantearon que el hecho era muy grave y que se debería investigar. O sea, que se diga, no pasa nada, no es ningún problema mayor. No, a ver, de aquí se puede desatar el uso del logotipo del INE, pero indistintamente, de la manera que se quiera. Y ahora, ¿cómo se reencausa el que se haya roto el respeto a la identificación institucional del órgano electoral? ¿Cómo paras Xóchitl Gálvez, lo echó a andar Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, y cómo paras que ahora reproduzcan esto y que la gente se entere si es del INE o si no es del INE, si es institucional o no es institucional? Pero además, fíjense en lo que acabó el PRI, es que son una parodia, es que ni candidato llevan, es que están apoyando a la derecha, es que en vez de dar argumentos políticos sueltan sus creencias religiosas y dicen que no violan el Estado laico. ¿Qué pasó con el PRI? ¿Qué les sucedió que tiene esta parodia de representación? ¿Qué pasó con el PRD, que se volvieron los sepultureros de su partido y que hoy sirven a sus opresores y quieren sacarle las castañas del fuego? ¿No verdad que no es muy grave? ¿No verdad que no dijeron? ¿No verdad que no hay ningún problema? ¿No verdad que el logotipo del INE se puede usar impunemente quien sea, sobre todo una candidata a la presidencia? Una candidata a la presidencia se arroga el derecho de usar el logotipo del INE impunemente. Todavía con mucha bonomía la consejera presidente le dice, oiga, en los mejores términos, no debe utilizarlo. Y se plantea la posibilidad de una reunión con la candidata de la derecha. Interesante. Interesante porque aquí está su representación, que no sirve para nada. Interesante porque tiene 6 personas aquí que plantean sus puntos de vista. Interesante porque además están trampeando la discusión. Quienes han usado y siguen usando los programas sociales para hacer coacción del voto son ellos. En los estados donde gobiernan, les entra por una oreja y les sale por la otra. En Guanajuato tenían 80,000 mujeres que el comité de Paneaguados decide unilateralmente. No hay criterios conocidos públicos. Todos los programas sociales federales tienen criterios públicos conocidos, auditables, revisables, exigibles. No es discrecional como en Guanajuato. Y pasaron de 80,000 a 350,000, ya hasta se me fue el número, pasaron de 80,000, sí, a 300 y tantos mil. Y se lo dan a su estructura electoral. Pidieron 5,200 millones de deuda, ya lo dije, nos repetimos porque estamos tratando otra vez el mismo tema que ya habíamos tratado. Yo creo que sí hacía falta un receso, consejera presidente, porque algunos ya perdieron el lugar en que nos encontramos y el tema que estamos tratando, que ya había sido abordado. Por supuesto que nadie puede defender el uso de programas, o sea, está en la ley, están todos los anuncios con la letra que dice ahí que estos son públicos. Pues claro que es dinero del pueblo que antes se robaba el PRI y el PAN. Yo se los dije en tribuna, se los repito aquí para que se acuerden, viven del pueblo y traicionan al pueblo. Sus actitudes son hipócritas, su amor no es sincero. Por eso
Xóchitl Gálvez, en su desesperación, que no le creen la palabra y que no le creen lo que firmó con sangre, tiene que usar el logotipo del INE y tiene que pedirle al INE, oigan, díganlo ustedes porque a mí no me creen, pero yo pregunto cómo el INE puede asegurar que si ganara la oposición, que no va a suceder, pero cómo puede asegurar que no van a quitar los programas sociales si es lo primero que hacen, faltar a su palabra, si es lo primero que hacen, empobrecer al pueblo, si es lo primero que realizan, rematar el patrimonio nacional. ¿Cómo podría el órgano electoral ser garante de la palabra de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, que no tiene palabra, ni principios, ni moral, ni seriedad, ni consistencia? ¿Cómo podría el INE erigirse en garante de la candidata del PRIAN? ¿Cómo podría? No solo no tiene facultad, sino aunque la tuviera, aunque quisiera, no podría hacer que cumpla su palabra. El pueblo sabe que no va a cumplir su palabra y por eso no va a votar por ella. Y en su desesperación vienen aquí a querer confundir de que está en debate el uso de los programas sociales. No, lo que está en debate es que no tienen propuesta. Lo que está en debate es que cada que hacemos un planteamiento lo tuercen y dicen que estamos violentando la ley. Cada que hay un debate plantean y ponen en nuestra boca cosas que no hemos dicho. Bueno, hasta nos hacen que nos soplemos la sentencia completa. Y eso no cambia lo torcido de las decisiones. Eso no cambia el doble rasero. Eso no cambia nuestro derecho a seguir reclamando en este espacio lo que consideramos incorrecto. O sea, yo sí salgo mucho. Tomo mucho té, tiene un efecto natural, pero estoy atendiendo, ahí está una bocinota en el baño, ahí los oigo, aunque no los quisiera oír. Entonces no estoy evadiendo yo nada. Tampoco evadan ustedes. Esto es ilegal, es inmoral, es ilegítimo, es un abuso, es una falta de respeto y es de una desvergüenza inaudita. No es un asunto menor, es un asunto gravísimo. Ningún candidato a la presidencia de la República, ni del PRI ni del PAN, se habían atrevido nunca tanto. Muchas gracias, señor diputado. En este punto, ¿alguien más desea intervenir? Consejera Carla Humphrey y después el diputado Mario Yerbo. Gracias. Solamente para aclarar qué es lo que yo solicité en ese punto y textual de la versión estenográfica, yo dije que solicitaría que iniciemos de manera inmediata un procedimiento de oficio y si es el caso se ordene el retiro inmediato de esta propaganda y además las acciones jurídicas por el mal uso del emblema institucional. Eso fue lo que yo propuse en ese punto del orden del día. Estoy retomando mi versión, la versión estenográfica de lo que yo propuse en el punto anterior, primer punto de asuntos generales. Gracias. Gracias. Consejera, diputado Mario Yergo. Sí, muchas gracias, presidenta. Únicamente para dar a conocer que en punto de las 18 horas con 51 minutos, la representación de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista, hemos presentado ya la queja contra este abuso, contra este exceso, contra esta violación flagrante a la Constitución y a las leyes electorales. Por si estaban con la preocupación los representantes del conservadurismo más rancio de este país, hemos formalizado ya la queja en este tema. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor diputado. Víctor Hugo Sondón, representante del Partido Acción Nacional. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Tuve la fortuna hace muchos años de conocer y tratar de manera
personal y muy de cerca a quien siempre he considerado un auténtico representante de la izquierda mexicana. Me enorgullecía a la izquierda este personaje. Me invitó en diversas ocasiones a ver esa parte de investigador, de científico, que él tenía más allá de sus convicciones políticas y de su ideología política. Un gran ser humano en lo personal, y me parece que lo más importante y rescatable de la izquierda mexicana en toda su historia, don Eberto Castillo. Y él hablaba mucho sobre este tema de manipular los programas sociales y medrar, así lo decía, y medrar con la necesidad y el hambre de la gente. El sujetarlos o condicionarlos a recibir un apoyo de cualquiera que estos fuera por su pertenencia, permanencia a un partido político o su voto a una opción de candidato o de candidata. Por eso que hoy que escucho tantas falacias, tantas mentiras en tan poco tiempo y tan bien dichas, me hace añorar a esa izquierda real y auténtica que siempre había estado ahí, que continuó ahí y que terminó ahí. Ningún respeto por los que su origen no es ese. Yo no creo en la readaptación política. Que vienen de un partido, brincan a otro, y si es necesario a otro, igual. Me parece que las expresiones aquí vertidas, sí importa el fondo y la forma en cómo se dicen y la seriedad con las que éstas se toman, porque cuando se dicen con respeto y de la mejor manera, hasta se asume la crítica y se puede considerar una crítica constructiva que pueda servir para poder reconstruir el tejido político que tanta hace falta en este país. Pero cuando se viene a hablar con improperios, con ofensas, cuando alguien le da por qué cambiarle el nombre a otras personas, haciéndose el chistoso, el gracioso, siente que tiene una gran habilidad para hacerlo, pero cuando se lo cambian a él ya no le gusta. O cuando le ponen un apodo o un mote, yo no lo voy a hacer porque yo sí respeto a las personas. Pero sé lo que en su momento han dicho y no le ha gustado. Pero él sí puede hacerlo, él sí puede ofender, él sí puede decir palabras que atentan contra la dignidad de las personas y que atentan contra el prestigio a veces de las instituciones. Sin embargo, Perico Viejo ya no aprende a hablar. Me parece que es insubstancial el tratar de hacer cambiar de parecer a alguien o modificar su estructura que él cree que es de oratoria y de un gran debatiente, pero que realmente no le aporta nada al país. Y que jamás muchos de esos actores políticos le han aportado nada al país, nada importante, una iniciativa importante que le haya reconfigurado el rostro y haya hecho evolucionar al país, eso no ha sucedido. Y lo único que vienen haciendo de manera constante es una actuación porril, permanente y constante, de golpeteo. Yo he respetado a muchos en el debate, porque hace rato decía que le parecía que eran o muy jóvenes o no tenían informados, más o menos dijo eso. El ser más viejo no es una virtud,
es una circunstancia del momento de nacimiento, no es una virtud. Y ser joven no es un defecto. El joven, al igual que cualquier otro, se pone a leer y aprende de la historia y se pone al día. Pero quien se queda pasmado en esa historia que ya no le abona nada a este país, ese es el que no evoluciona. Ese es el que se queda como revolucionario, no como reevolucionario. Dar el siguiente paso. Pero hemos visto que la política que ellos practican es la del retroceso, es la de regresar al país a los años 70. Quieren ver a México como Cuba, donde va uno y los únicos que traen carros modernos son los del gobierno. De ahí en fuera todos traen vehículos 50 y tantos y viven en unas condiciones precarias y van por su kilo de arroz cuando hay. Y ya no se diga Venezuela, ¿no? Que ahora los están queriendo repatriar con 1,100 o con $110, porque es un acuerdo que firmaron con Maduro, y ahora dicen que ya lo firmaron también con Colombia. Y mientras tanto, los pobres en México más pobres. Yo no digo que no hay que ser solidarios, hay que apoyar a la gente, hay que ser humanistas, y más en este trayecto que desafortunadamente los gobiernos totalitarios y dictatoriales de América Latina, como es el que pretenden instaurar aquí en México, no se los vamos a permitir. Es lo que arroja esa migración hacia otros lugares a buscar en dónde poder comer. Ya no estamos hablando de empleo tan solo, dónde poderse llevar un bocado a la boca. ¿Cómo pueden ser tan insensibles y que el dolor humano no les llegue, no les permee en la piel? Por eso es que los programas sociales los están manejando de esa forma, medrando precisamente con la necesidad de la gente, con el hambre de la gente. Porque ha crecido, la hambruna en México ha crecido, no la han mitigado, eso no es cierto. Y lo he dicho aquí en diversas ocasiones, a Morena le gustan tanto los pobres que decidieron en este gobierno reproducirlos. Y los siguen reproduciendo. Y si se los permitimos, los seguirán reproduciendo. Por eso les molesta la clase media. Por eso les choca la gente que se quiere preparar, la gente que quiere evolucionar, los aspiracionistas. Afortunadamente en México hay muchos y lo seguirá habiendo. Y vamos a salvar al México de sus garras. Es cuanto, Presidenta. Muchísimas gracias, Víctor Hugo Sondón. ¿Alguien más? Damos por recibido este tema, será motivo del análisis correcto, y pasamos al siguiente punto presentado también por el diputado Irán Hernández Cetina, que dice: reportes de incidencia sobre proceso electoral federal. Se le concede el uso de la voz para la presentación del punto, señor diputado. Muchas gracias. Sobre este tema estoy reuniendo evidencia suficiente para presentarla ante este Consejo General. Es sobre algunos estados del país, por lo tanto voy a solicitar por lo pronto el retiro del mismo. O pasamos al siguiente y en otro momento usted lo presenta, ¿no? Esta información, así la entendemos. Sí. El siguiente punto solicitado por usted es el comentarios del PRI. El del norte del país, sí. Ok. El punto 3 solicitado por ustedes, comentarios del PRI al informe que presentó el órgano interno de control. Sí, bueno, respecto a al hecho inédito de el informe del titular del órgano interno de control, tengo algunos comentarios. Primero que nada, me parece muy importante que se haya sentado a presentar
su informe, el encargado, entiendo que es encargado del despacho del órgano interno de control, Osvaldo. Creo que es positivo para la transparencia. Lo celebro que haya sido en este día en particular, en el que, como lo señala la normatividad, tiene que presentar el informe anual. Es un ejercicio inédito y hacer algunas aclaraciones. El comentario que yo hacía es porque está establecido en la ley de fiscalización que los titulares de los órganos internos de control, que son electos por la Cámara de Diputados, tienen que comparecer y que rendir cuentas a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación, que de hecho es la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Es un órgano con autonomía técnica y de gestión de la Cámara de Diputados, que se coordina con la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Vigilancia. Y bueno, como lo señala la pirámide de Kelsen, que me han enseñado mis amigos abogados, pues la ley de fiscalización está encima del reglamento del INE. Creo que es importante hacer varios comentarios. El informe consigna 12 meses importantes, de los cuales hay varias observaciones. Por ejemplo, en una parte se habla de 624 observaciones que yo voy a profundizar cuando el titular vaya a comparecer a la Cámara de Diputados, pero todas son importantes. Especialmente me parecen importantes las de los primeros 3 meses, que son clave para la planeación y organización de los proyectos que garanticen el buen ejercicio de los recursos durante el año, que fueron guiados por la administración anterior. Y revisando el informe, el OIC muestra que hay evidencia clara de que hay cosas que se pudieron haber hecho mejor y que hay un manejo administrativo que se va a estudiar a profundidad desde la Comisión de Vigilancia, pues diversos procedimientos de contratación estuvieron detenidos. Pero más allá de eso, lo que a esta representación preocupa es lo que se menciona como debilidades estructurales que se vienen arrastrando en materia administrativa desde el 2014. Y menciono esto porque ya llevamos semanas desde que inició el proceso electoral federal con algunas filtraciones, con algunas publicaciones en la prensa, en donde precisamente usan al OIC intereses desconocidos, al menos que esta representación desconoce, para dañar la reputación del Instituto Nacional Electoral. A mí me preocupa, porque mientras unos estamos luchando por el país, otros llevan una agenda personal, una agenda de intereses personal, que pretende golpear la reputación y la credibilidad del Instituto Nacional Electoral utilizando al órgano interno de control. Y yo lo que quiero mencionar es que hay
lugares, foros y caminos para darle cauce a los hallazgos y observaciones del OIC. Uno de esos lugares es la propia Auditoría Superior de la Federación, otro de esos lugares es la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados. Y a mí me parece que no es correcto que se le dé un uso político a lo que profesionalmente hace el órgano interno de control, que son por lo pronto observaciones, y que si algo hemos aprendido quienes hemos hecho trabajo esta legislatura dentro de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, es que las observaciones son observaciones en tanto no concluyan, es decir, hay tiempo para su solventación. Este mes de marzo, por ejemplo, tuvimos las comparecencias de los auditores de primer nivel de la Auditoría Superior de la Federación. Fue el auditor de gasto federalizado, el auditor de cumplimiento, el auditor de desempeño, fue el propio auditor superior, David Colmenares. Y de hecho, yo le cuestioné a uno de ellos que era muy raro que Claudia Sheinbaum y Clara Brugada salieran con 0 pesos en el último ejercicio. Y bueno, lo que ellos te contestan es que solventaron todas sus observaciones, ¿no? Entonces, yo hago un llamado y un exhorto a esos intereses desconocidos que seguro me están escuchando a través de las plataformas, a que no enrarezcamos el ambiente golpeando políticamente o queriendo socavar y minar la credibilidad de la única institución que le da confianza y certeza al voto de las y los mexicanos. Pues mientras unos estamos haciendo la lucha para que las y los mexicanos acudan a votar el 2 de junio, otros parece que buscan lo contrario. Es cuanto. Muchas gracias y felicidades por este ejercicio. Muchas gracias. Entiendo que es un punto en donde solo posiciona los comentarios del Partido Revolucionario Institucional, pero sí, ok, abierto. Muy bien, adelante, diputado Mario Yergo, y después diputado Fernández Noroña. Muchas gracias, presidenta. Yo solo tengo un par de comentarios respecto a este punto, al informe de gestión y resultados que ha presentado el titular del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral, el licenciado Luis Osvaldo Peralta Rivera. Y bueno, pues que concluye que resulta relevante fortalecer el arduo proceso de planeación y ejercicio del gasto con el propósito de lograr una mayor eficacia entre los recursos planeados y los recursos ejercidos. Por ello, se potencializa la necesidad de mejorar estos mecanismos de control para fortalecer tanto los procesos de planeación, programación y presupuestación, ejercicio y control de los recursos que solicita cada año el instituto, a fin de trascender las inercias de sobrepresupuestación que permitan la integración de un presupuesto base cero, en las cuales cada una de las unidades tendrán un papel determinante, ya que se deberá garantizar que la solicitud de los recursos sea la estrictamente indispensable
o bien necesaria para el logro de los objetivos y metas institucionales, lo que sin ninguna duda se traduciría en la consolidación del INE como una institución no solo eficaz, sino sobre todo eficiente del Estado mexicano, que sea empática con la demanda ciudadana de realizar un ejercicio racional de los recursos públicos, que el INE desde luego debe reorganizar sus áreas, insistimos en adelgazar la nómina, modernizar la infraestructura informática y avanzar a una nueva generación de servicios electorales. Que este Instituto Nacional Electoral no espere a las reformas legales o constitucionales, sino que eche mano y haga uso de su facultad reglamentaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, representante. Es el turno del representante del Poder Legislativo del Partido del Trabajo. Adelante, por favor, diputado. Sí, muchas gracias. Seré muy breve. Hace rato coincidí en un par de temas con varios consejeros, Carla Humphrey particularmente, y cuando le preguntaron, bueno, más bien cuando le preguntó, intervino ratificando su posición sobre el tema del uso del logotipo del INE. Ahora quiero expresar mi coincidencia con la representación del PRI. La verdad es que tuvo una intervención muy airada cuando estaba aquí el encargado del órgano interno de control, y aquí se explicó que sí había un procedimiento de esa naturaleza. Sin embargo, yo no quiero dejar de plantear, ya que el tema se está tocando, que me pareció que estaba siendo sometido a un juicio sumarísimo en el pleno de este órgano electoral. Y en la administración pasada que encabezó Lorenzo Córdoba Vianello, hubo muchos señalamientos de manejos, por decirlo suave, discrecionales, y no conozco yo que haya habido un precedente de que se hubiera citado al responsable del órgano interno de control. Entonces, yo sí compartiría la preocupación de que dentro de las diferencias que hay entre los propios consejeras y consejeros, pues resultaría lamentable que se usara este tipo de cosas políticamente en estas diferencias, y que habría que fortalecer más bien el trabajo de una unidad tan importante como es el órgano interno de control. No quise dejar de señalar esta percepción que tenía, no quise hacerlo en el momento que estaba la discusión, pero ya que se dio la oportunidad de que se presentara el punto nuevamente, quise manifestar mi punto de vista. Muchas gracias, señor representante. ¿Alguien más? Muy bien, pasamos al siguiente tema de asuntos generales, y es el solicitado por el diputado Mario Rafael Yergo Latornier. Seguimiento al acuerdo de aprobación de registros del 29 de febrero de 2024. Para la presentación de su punto, señor diputado, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidenta. A propósito de los dobles raseros con los que aquí se miden, el 27 de febrero Morena presentó varios oficios por medio de los cuales se solicitó le fuese negado el registro como candidato a diputado federal al ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y a pesar de que los oficios llevaban anexos toda una serie de pruebas que mostraban la inelegibilidad,
la falta de constancia de residencia, no tener nacionalidad mexicana y desde luego que está considerado como prófugo de la justicia, evadiendo desde luego la justicia mexicana, y que pues se configuraba el no registro de este ciudadano. A pesar de ello, el 29 de febrero se aprobó el acuerdo INE/CG 233/2024 por el que se aprobaron los registros de las candidaturas a las diputaciones federales. Y en el considerando 28 de ese acuerdo se estableció que, en razón de los argumentos esgrimidos, esta autoridad determinó que Francisco Javier García Cabeza de Vaca había cumplido con lo dispuesto en la normatividad para ser postulado. En ese mismo acuerdo se instruyó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos brindar puntual respuesta a cada uno de los oficios que nuestra representación presentó. Y sin embargo, a casi un mes de este hecho, la representación de Morena no ha recibido ninguna respuesta por parte de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Y sin embargo, quiero aquí hacer un extrañamiento y desde luego pedirle a este órgano electoral tomar cartas en el asunto, porque nos parece extraño que en un caso no similar, porque nuestro candidato registrado ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, nuestro candidato a la presidencia municipal, el compañero Carlos Víctor Peña Ortiz, hoy esté privado de sus derechos político-electorales, porque a pesar de que el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas tenía conocimiento de la suspensión definitiva que le otorgó la justicia federal a nuestro candidato, preservándole sus derechos político-electorales, el vocal ejecutivo y el titular del Registro Federal de Electores de este órgano electoral, a petición de un juez del fuero común que ya había hecho esa solicitud ante el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas, y me refiero al vocal ejecutivo Sergio Ruiz Castelot, que por cierto hizo rueda de prensa y hizo todo un periplo en medios de comunicación, señalando que nuestro candidato a la alcaldía en Reynosa se le habían suspendido sus derechos políticos, porque dice que recibió por segunda ocasión, ya lo había recibido en el 2022 y desde luego que no había atendido esta solicitud, y nos parece extraño la diligencia, la prontitud con que se atendió este tema. Desde luego que más allá de que vamos a acompañar, y ya se presentó ante la Sala Regional de Monterrey nuestro candidato Carlos Víctor Peña Ortiz, el juicio para la protección de los derechos
Ciudadanos, el día de hoy presentamos también una solicitud de reincorporación al padrón electoral. Nos parece una actitud extraña con la que tanto el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas y el titular del Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa Durán, hayan actuado con tal diligencia, porque el vocal ejecutivo del INE en Tamaulipas tenía conocimiento de este amparo que se le concedió a nuestro candidato. Lo que concluimos es que todavía Francisco Javier García Cabeza de Vaca pues opera, tiene sus tentáculos en quienes imparten justicia en Tamaulipas y nos parece de una extrañeza singular este tema. Presidenta, le vamos a hacer llegar todo el expediente y pedirle que se actúe conforme a la ley. Y exigimos y pide esta representación la remoción del vocal ejecutivo del Instituto Electoral en Tamaulipas. Y aquí están las pruebas, y ahí está la rueda de prensa, y ahí están las entrevistas que ha dado en diversos medios de comunicación en este tema, cuando es la autoridad electoral que se debe conducir con imparcialidad, con certeza en este tema. Muchas gracias, Presidenta.